capacitación para el examen de FIFA. Así que, bueno, hoy la idea que tenemos es hacer hicimos una encuesta respecto de lo que fue el examen de FIFA, de alrededor de 14 o 15 federaciones distintas, que las vamos a compartir con ustedes. Ya algo más o menos ustedes han visto, han podido ver. Y ahora vamos a poner un link para que sigan contestando. Creo que puede ser de utilidad para todos aquellos que están armando los exámenes. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Teniendo en cuenta que creo que todavía hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Les leo... Andrés, si pueden cerrar los micrófonos, porque si no va a ser un lío. Bueno, les decía, hicimos una encuesta. Esa encuesta creo que es la primera que ha salido. Estamos tomando las 23, 24 respuestas que entendemos que encierran el concepto de lo que ha pasado y con naturalmente el espíritu de que esto vaya mejorando. Ojalá que lo puedan ver la gente responsable que tiene que ver con el tema de las preguntas, ¿no? Fíjense, creo que ustedes ya pueden ir viendo algunas de las respuestas. Dice, bueno, algunos que les comenzó tarde, algunos que no tuvieron ningún tipo de problema, naturalmente, algunos que no les abría la plataforma, y bueno, naturalmente que no era un grave problema porque se computaba a partir de que se iba abriendo, pero bueno, generaba un poco de tensión, ¿no? Algunos no tenían ningún tipo de problema, preguntas con diferentes respuestas posibles. Yo creo que eso encierra la problemática más fuerte que hemos visto desde FIFA, es decir, respuestas que no eran demasiado claras, con por lo menos 2 o 3 posibilidades de respuestas un poco interpretativas, ¿no? Así que ese era, entiendo lo que cierra, acá Ignacio empezó a aplaudir, creo que comparte la situación, y esto creo que es lo que deberíamos intentar de que la FIFA recoja para que se pueda modificar y que pueda mejorarse, ¿no? Así que bueno, otros problemas que ha habido, problemas con el Wi-Fi, muchos no lográbamos conectar con el portal de agentes, ¿Sí? pero luego se solucionó. Dani, yo puedo manejar acá como para cerrar ¿cómo es? A ver si puedo, si los puedo silenciar, eh, para ver si, porque veo que hay muchos que, ahí está. Bueno, y les decía entonces, voy mirando un poquito más. Les preguntamos después cómo se sintieron respecto del examen de abril, si les parecía mejor, peor. Algunos dijeron más difícil, se mantuvo en la misma línea, dice, y con la experiencia y el curso me sentí cómodo a pesar de tener algunas dudas. Bueno, no rendí en abril, es mi segundo examen, me pareció más complicado, con más preguntas trampas. Bueno, esa es un poco la queja, ¿no? La queja de la situación de las preguntas trampas, ¿no? Fue el primer examen, más difícil, preguntas a libre interpretación y que a criterio de ellos tienen respuestas correctas, capciosas, preguntas que no tienen que ver con nuestro trabajo en absoluto. La otra crítica que ha habido al examen es esa, ¿no? Ahora vamos a tratar de responder algunas preguntas sobre la cámara de compensación. Que precisamente la cámara de compensación es quizá donde menos intervenga la gente. Entonces la pregunta era si eran preguntas típicas para un agente, ¿no? Porque por donde vimos, por donde tratamos de ver, ese reglamento tiene muy poca o escasa participación en la gente, ¿no? ¿Cómo estás, Sarkis? Qué gusto verte o escucharte. ¿Cómo ¿Por está, dónde profesor? Buenas estás? ¿En tardes. Venezuela? Sí, ¿O en estás en Venezuela. España? No, en Venezuela, en Venezuela. ¿Cómo fue tu experiencia, Sarkis? ¿Estuvo bien organizado? ¿No hubo problemas? Sí, la organización buena, muy buena. Presentamos solo 13 personas en Caracas. Hubo un problemita ahí en la plataforma, pero al rato se arregló y me contó el tiempo completo. Exacto. Y le iba a comentar que sí, que en mi examen hubo 3 preguntas de la Cámara de Compensación. 3. Sí, sí. Por eso queríamos responder ahora, mirar un poquito el reglamento entre todos, para ver si las podemos responder,
Porque en realidad uno decía qué pocas chances tiene en función de que no hay alusión prácticamente en todo el reglamento a la vida práctica de la actividad de la gente. Pero bueno, se decidió en que haya preguntas, ¿no? ¿Quién estaba ahí para hablar? Yo, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ignacio? ¿Todo bien? Sí, sí, ¿vos? Bien. Yo al salir el examen, te cuento así, me pareció, o sea, salí mucho mejor que el anterior, eh, pero tuve la sensación que a mí por lo menos no me tocaron preguntas tan difíciles como las que vi en el grupo. Por eso pienso que es muy aleatorio, Mirá, digamos. impecable, Así impecable. que O sea que tuviste más preguntas directas, digamos, que tenían sí, una... la verdad que sí. Y Bien, no tanto, no me acuerdo, bueno, alguna capciosa no me acuerdo, bien. pero bueno. Te hago una pregunta. ¿Tuviste preguntas de compensación, cámara de compensación, no? Eh, Me parece que tuve una, pero la filtré por la lupita y la Al saqué de toque. una. Sí. Es Bien, más, bien. y tuve uno de los chicos que había ahí me pasó había un PDF que en realidad en el que yo había impreso no estaba la nueva. Entonces me la pasaron ahí y la saqué de ahí, digamos, pero Ok, solo por la lupita, si no, no la hacía. Y lo claro. que hablábamos, Lo- que sin el curso, para mí es re difícil, digamos. Claro, y sí, hay que... Bueno, te agradezco que haya servido el curso. Sí, Eh, totalmente, gracias. no, por favor, el sistema de la lupita, de ir buscando las palabras y eso creo que es a muchos les ha resultado bastante conveniente. Así que creo que es oportuno eso, ¿no? Ese sistema. Bueno, los animo si me pueden ayudar a seguir contestando preguntas, respuestas. Por ejemplo, lo que decía Ignacio recién, que él en general no tuvo problema con las preguntas, también lo tenemos acá en cuenta. Mucha gente dijo, la verdad que yo no tuve problemas. Y después recogimos las inquietudes más importantes. Bueno, ¿qué es esto de la cámara de compensación? Vamos a ir mirando algunos puntos y tratando de recordar algunas preguntas que rápidamente seguro las vamos a ir advirtiendo. Una pequeña introducción de la cámara de compensación. La cámara de compensación arrancó en las reformas del 2018, o sea, tiene muchísima antigüedad, solamente que ha costado bastante la implementación. Y el objetivo de esto es intervenir en las transacciones entre los clubes, ¿no? Y tratar de garantizar básicamente el objetivo central de esto es que por lo menos en el primer paso, es decir, en formación y solidaridad, se eleve la cantidad de clubes que reciban estos dineros. El procedimiento es bastante novedoso, es nuevo, todavía hay muchísimas dificultades y hay muchísimas dudas, por eso decíamos, qué raro que se pregunte tanto sobre esto, porque hoy en día sabemos desde FIFA y sabemos desde los clubes y de las federaciones locales que cuesta muchísimo todavía implementar el sistema. Hay muchas dudas respecto de la información que se sostiene dentro del sistema, por eso está la participación de la información a nivel manual. Muchas federaciones tienen muy poca información y tampoco hay, más allá de este reglamento, que a veces tiene algunas dudas, no genera todavía certezas. Y bueno, en la práctica de a poco se va avanzando. Pero bueno, así estamos. Bueno, este reglamento, como casi todos los reglamentos de la FIFA, tiene algunos conceptos que después se los sugiero, ¿no? Porque tiene palabras técnicas muy interesantes, ¿no? Como, bueno, el pasaporte electrónico, que ya viene de otros elementos, pero orden de distribución, orden de asignación, evaluación de cumplimiento, todos esos son primera evaluación de cumplimiento, segunda evaluación, todos esos conceptos son específicos de este reglamento y sugiero que se puedan ver porque entiendo que ayudan después a la lectura del reglamento. Después, como siempre, tenemos un objetivo general de FIFA que generalmente siempre arranca con la estabilidad, la protección de los contratos, el tema de la protección de los jóvenes, y después tiene un objetivo específico que en este caso es tramitar pagos específicos relacionados a las transferencias, ¿no?
Y básicamente ahora vamos a empezar con formación y solidaridad a partir del 16 de noviembre del 22. Esa es un poco la idea. Se dice que dentro de 2 o 3 años se va a hacer el segundo paso, que es el pago a los agentes, y el tercero y final, que tiene muchísimos conflictos todavía. Hemos visto en varios congresos que los clubes no quieren saber nada, que las transferencias internacionales también se hagan bajo este sistema. Así que esa es un poco la idea. El ámbito de aplicación, dice, el presente reglamento establece el procedimiento de los pagos tramitados a través de la Cámara de Compensación y rige todos los pagos mencionados únicamente en lo que respecta al fútbol de 11 jugadores. Entiendo que del fútbol masculino y del fútbol femenino, naturalmente en el mecanismo de solidaridad por el momento, ¿no? Recordemos que no en formación, ¿no? Acá está definida en el artículo 3, no recuerdo que hayan preguntado de esto, pero en futuros exámenes probablemente, ¿no? La Cámara de Compensación es una entidad independiente de FIFA, fundada para actuar como intermediaria en los pagos derivados del sistema de transferencia del fútbol. Tema genérico, todo transferencia, dice, ¿no? La Cámara de Compensación de FIFA es una entidad proveedora de servicios de pago con licencia de las autoridades reguladoras competentes. Su estructura de gobernanza se detalla en los estatutos de constitución. El origen de esta situación básicamente estaba dado en que la brecha entre lo que se debía pagar y lo que se pagaba era un quinto de la realidad del sistema. Por eso se ha cambiado. A ver, lo había notado. Bueno, promover la transparencia, que recién lo vimos, y muchas veces los clubes no sabían que tenían este derecho. Segundo, los clubes no sabían cómo hacer el reclamo. Tercero, muchos clubes, sobre todo estos formadores que no tienen TMS, naturalmente se les hacía muy engorroso, y la relación a veces con las federaciones miembros tampoco era de la más adecuada, ¿no? Así que todo esto hizo que se modifique. Acá está el procedimiento. Las federaciones miembros y los clubes se asegurarán de poner a disposición de la FIFA en todo momento, de manera electrónica, información fiable, veraz y completa sobre las inscripciones y las transferencias de los jugadores. Primer problema, el tema de la información, ¿no? Que la información esté disponible para poderse armar de los pasaportes electrónicos. De tal manera que en este momento hay un sistema electrónico y un sistema manual. Hay federaciones que tienen este trabajo con un 70-80% de información posible y otras un 10, o un 15, o un 20. Y eso es lo que en estos momentos da la impresión de que ralentiza el proceso, que debería ser un poco más adecuado, ¿no? Las federaciones miembros y los clubes utilizarán el sistema electrónico de registro de jugadores, el TMS, el Connect ID, de tal manera que esto empieza a ser obligatorio ya desde hace un tiempo, de tal manera que todas estas situaciones se puedan hacer en la práctica. Las obligaciones estas me parece que vienen de otros reglamentos, no me parece que sea importante. Acá está la primera cuestión técnica, ¿no? El factor desencadenante de la compensación por formación. Un desencadenante puede ser la primera inscripción como profesional. Recordamos que este paso viene del RTJ, artículos 20 y 21, formación y solidaridad, anexos 4 y 5, ¿no? Entonces, una alarma que se prende es cuando existe una primera inscripción de un jugador como profesional. Y leemos un poquito algunos puntos. Dice, tras recibir la solicitud del club que inscribirá al jugador, la federación miembro en la que el jugador haya estado inscrito como aficionado deberá introducir o confirmar en el sistema electrónico de registro de jugadores la primera inscripción del jugador como profesional. Hubo 3 hitos importantes en el calendario de la puesta en práctica de la Cámara de Compensación. El primero fue la obtención de la licencia como entidad de pago regulada, es decir, que pueda utilizarse como clearing, es decir, que pueda recibir y entregar dinero. Esa licencia es una licencia europea, francesa específicamente, y con esa autorización este ente independiente puede empezar a funcionar. Segundo punto del calendario importante fue la aprobación de este reglamento, si mal no recuerdo, octubre del 22 o por ahí,
y finalmente la fecha del 16 del 11 del 22, que es una fecha bisagra, porque ahí sí, esa es una fecha trascendente. Todo el sistema anterior se practica antes del 16 del 11 del 22, es decir, el reclamo se hace a través del TMS, ante el Tribunal del Fútbol, y tenemos una prescripción de los 2 años. Todo lo que es nuevo desde el 16 del 11 del 22, para este lado, se hace en forma automática. Y entonces aparecen estos sistemas para empezar a utilizar la cámara de compensación. Bueno, decíamos entonces, primera inscripción de un jugador como profesional en la última federación miembro en la que haya estado inscrito como jugador aficionado. ¿Sí, Sarkis? Sí, el punto 4.8 fue una de las preguntas que me tocó a mí. Decía, sí. Las federaciones miembros serán responsables de la información relacionada con la inscripción que conste en el EPP definitivo. Mirá vos. Esa fue una pregunta. Sí, preguntaba, ¿quién es el responsable del EPP definitivo? Seleccione una y te ponía las asociaciones miembros, las asociaciones regionales, clubes o jugadores. Okay. Y era esa. Pero a mí me hizo dudar en cierto momento porque, bueno, yo sé que era la asociación y los clubes. Yo, bueno, la busqué y puse asociaciones y la pegué. La pegaste. Te hago una pregunta, perdón, que no pude escuchar. ¿Quién es el responsable de elaborar el pasaporte electrónico definitivo, digamos? Creo que es básicamente esa la pregunta. Y, sí. Y había varias opciones entre jugadores, clubes, federaciones regionales, federaciones miembros. Sarkis, ¿vos utilizaste la lupita también o tenías el tema en impreso? Lo tenía impreso, utilicé la lupita una sola vez. ¿Y esto cómo lo sacaste? ¿Cómo chequeaste la información? En el reglamento lo busqué y me salió, sí. Yo busqué fue una de estas también de la Cámara de Compensación, que es las monedas en las que se podía pagar. Ahora lo vemos. Ahora sí, lo eso vemos. está al final, sí. Ahora lo vemos, sí, sí. Álvaro, ¿cómo venís? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? ¿Sí? No, ahí justo una pregunta muy parecida que hubo en el examen, no relacionada con la Cámara de Compensación, pero que decía, ¿qué sucede si una federación miembro no proporciona datos de inscripción exactos durante el proceso de revisión de un pasaporte deportivo electrónico? Y ahí te daba como 4 opciones, no la encontré en ningún lado en el reglamento, pero una de las opciones es: se considerará el beneficio de la duda de la federación que no recibirá ninguna sanción. Y después la otra tenía que ver con todas sanciones. Eran bastante extensas las demás respuestas. Pero bueno, dentro de esto era algo parecido en este esquema. Y en general ahí creo que podríamos ir por la respuesta de que las sanciones son básicamente en principio de multas, ¿no? No sé si la tenías esa o no. Sí, decía, la federación será sancionada con la prohibición de inscribir nuevos jugadores, la federación recibirá un apercibimiento, la federación miembro será sancionada con una multa y en caso de que no se la deniegue a su club afiliado, a una compensación por formación por culpa o negligencia de la propia federación. Deberá pagar una indemnización al club afiliado por un importe equivalente a la compensación por formación que se le debería haber abonado. Esa también va, claro. O sea que había varias, ¿no? Había varias para contestar, respuestas correctas. Seleccione una o más, exacto. Claro, sí. Evidentemente había varias ahí como para contestar. Apercibimiento, multa, la responsabilidad de pagar en caso de que no hiciera los trámites correspondientes, todas esas irían, ¿no? Bueno, como vemos, el tema del pasaporte electrónico, el tema de la cámara era un tema, ¿no? Bueno, había dicho los factores desencadenantes. Acá el primer caso, primera inscripción de un jugador como profesional en la última federación miembro, y después primera inscripción de un jugador como profesional en la última federación miembro, pero como una declaración manual. Esto que decíamos que muchas federaciones lo hacían manualmente en función de que no tenían el sistema, no tenían la información o lo que sea. Primera inscripción de un jugador como profesional en una federación miembro distinta a la última en la que haya estado inscrito como jugador aficionado. La primera inscripción de un jugador como profesional en una federación miembro distinta a la última en la que haya estado inscrito como jugador aficionado se introducirá en el TMS como una transferencia internacional
De acuerdo al RTJ, el anexo 3, toda la transferencia, el mecanismo que se hace a través del TMS, y naturalmente ahí se va a presentar una alarma específica porque hay un hecho desencadenante y posiblemente entonces existe la posibilidad de pagar formación, ¿no? Factores desencadenantes de compensación por formación. Transferencia internacional. Todos los datos, bueno, naturalmente que todos los datos relacionados a las transferencias internacionales están en el anexo 3 del RTJ. Las compensaciones por formación pagaderas en virtud del RTJ no se incluirán en la cantidad declarada como indemnización por transferencia. Son dos cuestiones aparte. El TMS detectará las transferencias internacionales que puedan generar el derecho a compensaciones por formación en virtud del RTJ. Bueno, factores desencadenantes de compensación por formación, transferencia nacional con indemnización. Siempre que se inscriba un jugador en un nuevo club de la misma federación miembro, las transferencias se introducirá en el sistema electrónico de transferencias nacionales. Bueno, esto es una obligatoriedad que dicen varios reglamentos y hace algunos años ya. Y acá de vuelta un poco la responsabilidad de la federación. La federación es la que tiene que informar, la que tiene que verificar los datos, la que tiene que entregar los documentos, y el club básicamente se tiene que manejar con esa federación, ¿no? Así que un poco para ratificar la pregunta que recién decía Sarkis, ¿no? La federación como responsable en la elaboración de la entrega de documentos, en la elaboración del pasaporte electrónico y todo lo que hace la Cámara de Compensación. Y después también el sistema electrónico y el sistema manual. Todavía están permitidos los dos. Una federación miembro podrá solicitar a la Secretaría General de la FIFA una excepción del presente artículo en el año natural anterior si se han producido al menos 100 transferencias. No vi preguntas de ese tipo. Y después ahora la elaboración de lo que es el pasaporte electrónico, que en principio tenemos una elaboración absolutamente provisoria. Acá nuevamente las responsables son las federaciones, todo el trámite se hace a través del TMS. Cuando se identifique un factor desencadenante de una compensación por formación dicho en términos genéricos, ¿no? Solidaridad y formación, tal y como se definen en el reglamento del RTJ en el artículo 2021, el TMS generará un EPP provisorio para el jugador en cuestión. Así que hay un hecho desencadenante y automáticamente se hace un pasaporte electrónico provisorio. ¿Provisorio por qué? Bueno, por la cuestión de que todo el mundo aportará sus datos, nuevos clubes podrán, a través de sus federaciones, reclamar sus derechos, solicitar más cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. Todas las federaciones miembros y los clubes tienen 10 días para examinar el EPP provisional en el TMS a partir del momento que se genere. No recuerdo si esto de los 10 días lo preguntaron. La verdad que vi varias preguntas de días. Me pareció también una cosa absolutamente innecesaria. En general creo que todo el mundo cuando tiene el tema de días viene y se fija en el reglamento, ¿no? Todas las federaciones miembros y los clubes tendrán 10 días para examinar el EPP provisional en el TMS a partir del momento en que se generen. Entonces vos tenés 10 días para mirar ese pasaporte electrónico provisional. Vi algunas preguntas de qué pasa si vos no te enteraste y perdiste los 10 días, ¿no? En la medida que nadie te haya notificado, se entiende de que todavía uno tiene el derecho y podrá ir a la Secretaría General o, si no lo escuchan, directamente hacer un reclamo, como en la vieja época, al Tribunal del Fútbol, ¿no? Bueno, durante el periodo de inspección, las federaciones miembros que no figuren en el PP provisional y que consideren que uno o varios de sus clubes afiliados deben ser incluidos en el EPP definitivo, pueden ser solicitadas e incluidas en el proceso de revisión. Para eso está el pasaporte provisorio, para que todo aquel que se crea con derecho tenga la posibilidad de establecerse ahí y eventualmente tener derecho a cobrar formación o solidaridad.
Una vez finalizado el periodo de inscripción, la Secretaría General de la FIFA, no sé, esa es otra, creo que otra pregunta, ¿cuál era el órgano de supervisión respecto de la Cámara de Compensación, la elaboración del pasaporte? Siempre decimos la Secretaría General, ¿no? Esta podrá descartar el EPP provisional en aquellos casos en que, según los datos de inscripción, no existan indicios de que el jugador haya sido inscrito en una federación. Bueno, proceso de revisión. Una vez concluido el periodo de inspección y tras su evaluación por parte de la Secretaría General, de acuerdo con el artículo 8, esta iniciará en el TMS un proceso de revisión e invitará a las partes siguientes a participar en él. Bueno, acá está, a todos los que participan en la revisión del pasaporte. Las federaciones miembros, los clubes afiliados, el nuevo club y su federación, cualquier federación que se crea con derecho a la inclusión, cualquier otra federación que la Secretaría General lo invite, lo considere oportuno, todas esas son partes en el proceso de revisión. El proceso de revisión dura 10 días. La Secretaría General de la FIFA puede ampliar la duración de este proceso. De hecho, creo que en este momento esos 10 días se han extendido enormemente porque hay muchas federaciones que intentan entrar, intentan revisar, y las federaciones miembros y la Secretaría General misma de la FIFA, parece que los días esos no alcanzan. Por eso es que estamos viendo que la Cámara de Compensación tarda mucho más de lo previsto en la entrega de los dineros finales, ¿no? Más allá después de la evaluación del tema del dinero, del origen, del chequeo y el escaneo que se le pasa por el tema de posibles presuntos blanqueos de dinero, que lleva también muchísimo tiempo. Bien, las federaciones miembros pertinentes deben presentar en el TMS las solicitudes de modificación de datos de inscripción. Así que ahí la federación miembro, en este momento de revisión, pueden presentar documentos que indiquen que un club de su federación también tiene derecho o lo que sea, ¿no? Cuando un club anterior se le exija haber ofrecido un contrato a un jugador para conservar su derecho a una indemnización por formación, el club deberá cargar también en el TMS la documentación justificativa. Bueno, recuerden la obligación que había dentro de Europa de ofrecer un contrato como para tener la posibilidad de ingresar a la indemnización por formación, y entonces este es el momento de ingresar esa documentación. Y también, que creo que también fue una pregunta, el club anterior no hubiera ofrecido un contrato, pero sigue considerándose que tiene derecho a la indemnización. Ahí mismo también tiene que presentar esa información. Y si hubo una renuncia, fíjense, si un club formador considera que una renuncia presentada por un nuevo club en relación con la inscripción del jugador en el club formador no es válida, podrá impugnar la validez de la renuncia. Así que en este momento, en todo este proceso de revisión, el nuevo club, supónganse que presenta un documento de renuncia al derecho de formación o a la indemnización por formación, y que el viejo club tenga la posibilidad de discutirlo, ¿no? Discutir esa renuncia, ¿no? La Secretaría General de la FIFA podrá solicitar a cualquier parte implicada en un proceso de revisión que proporcione más información, y la Secretaría General de la FIFA comunica en el TMS a todas las partes la finalización del proceso de revisión. Una vez que esté finalizado el proceso de revisión, pasamos entonces a en lo que es el pasaporte definitivo. Una vez finalizado el proceso de revisión, la Secretaría General de la FIFA evaluará cualquier solicitud para modificar los datos de inscripción. O sea que cualquier parte implicada en un proceso de revisión, ya sea durante o después del proceso de revisión, que manifieste su posición en cuanto al derecho de un club a recibir compensación por formación, por ejemplo, con respecto a la supuesta inscripción de un jugador, la validez de una renuncia o la oferta contractual. Bueno, se concluye la evaluación, la Secretaría General decide qué datos de inscripción serán incluidos y modificados en el EPP definitivo, y en determinadas circunstancias de complejidad fáctica o jurídica,
la Secretaría General eleva la cuestión a la Cámara de Resolución de Disputas del Tribunal del Fútbol. Y ahí se resuelve, y lo que dice el Tribunal del Fútbol será lo que es el pasaporte electrónico definitivo. El TMS calculará automáticamente la orden de asignación sobre la base del EPP definitivo, incluidos los importes que deben repartirse a los clubes formadores. Así que ya acá tenemos básicamente el dinero que tiene que aportar el nuevo club y cómo se van a distribuir a los clubes formadores. La Secretaría General notifica el EPP definitivo. Creo que eso está más o menos bien. El EPP definitivo para cada factor desencadenante de las compensaciones por formación estará disponible en forma permanente en el TMS, para que todos los clubes y federaciones miembros puedan examinarlos. Entonces, en la medida que esté un pasaporte definitivo en el TMS, más allá de que ya haya pasado por un proceso de revisión importante, entiendo que los clubes que no fueron parte, que no fueron notificados, tendrán ahí algún derecho a algún reclamo, ¿no? Sobre todo entiendo por la cantidad de clubes que están afuera del sistema, ¿no? Que es un poco la gran preocupación, ¿no? Más allá de que este reglamento va a ser responsable a la federación miembro. Los datos de inscripción incluidos en el EPP definitivo de un jugador serán vinculantes para cualquier EPP definitivo futuro de un jugador. Bien. Comprobantes de pago. En el caso de una transferencia internacional con indemnización, el nuevo club deberá cargar el comprobante de cada pago en el TMS en un plazo de 30 días a partir de la fecha de pago, tal y como se establece en el anexo 3. Yo no sé si alguien, no sé si fue James o quién me pasó una pregunta respecto de esta situación. ¿Cuál era el tiempo, cuál era el plazo que se tenía del pago? El nuevo club deberá cargar el comprobante de pago en el TMS en un plazo de 30 días a partir de la fecha del pago. En el caso de una transferencia nacional con indemnización, el nuevo club cargará los comprobantes de cada pago en el sistema electrónico de transferencia nacional en un plazo también de 30 días. Eso de los 30 días lo vi en una pregunta que alguien me hizo. Claro, que no sé si está acá ahora, en este momento, ¿no? Yo, profe, yo te la envié. ¿La enviaste vos, no? Sí, yo te la envié, ajá. Okay. Es la que decía que a partir de cuánto plazo tenía a partir de que la notificación llegara por parte de ellos. Ok. Ok, bien. En principio creo que el tema de los 30 días está por todos lados. Mira, en el caso de una transferencia nacional con indemnización se declara manualmente en el TMS. Claro, en el tema, o sea, o electrónicamente o a nivel manual, de acuerdo a cómo se hagan, el plazo, la federación miembro correspondiente cargará los comprobantes de pago en el TMS en un plazo de 30 días, ¿no? A efectos del cálculo de la orden de asignación, se considerará que la cantidad declarada en el comprobante de pago refleja la respectiva indemnización por transferencia o las cuotas de la misma, de la que el club que realiza el pago habrá retenido el 5% en concepto de contribución de solidaridad, de acuerdo con el apartado 1. Así que seguramente el pago será del 95%, porque seguramente el club ha retenido 5%, para que luego se distribuya entre los clubes formadores. Orden de asignación. Las órdenes de asignación serán enviadas a través del TMS en cuanto se genere a la Cámara de Compensación de la FIFA e incluirán toda la información requerida para percibir los importes correspondientes y repartir los pagos entre los clubes formadores. Así que en este momento es que una vez que está la orden de asignación, la Secretaría General se la manda a la Cámara de Compensación a través del TMS, y es a partir de acá que el club se la tiene que entregar a la Cámara Compensadora. La información pertinente sobre los clubes y las federaciones miembros disponibles en el TMS
se enviará a la Cámara de Compensación de la FIFA para procesar los pagos. Si la información pertinente sobre clubes y federaciones no se incluye o está incompleta, la Cámara de Compensación de la FIFA se encargará de obtenerla. Bien. Las órdenes de asignación se generan de la siguiente manera. La indemnización por formación después de que el EPP sea definitivo. O sea, logramos llegar al pasaporte electrónico definitivo después de que tuvimos el provisorio, que participaron todas las federaciones y clubes que creían correspondientes, y ahí entonces hacemos una orden de asignación que va a ir a través del TMS a la Cámara de Compensación. En el mecanismo de solidaridad, después de que el EPP sea definitivo, y tras recibir los comprobantes de cada pago. De tal manera que se hizo tenemos un comprobante de pago y con esa orden de asignación, entonces se le mandan a la Cámara de Compensación. Entiendo de que hay una orden de asignación por cada uno de los pagos. Supónganse que el pago de la transferencia ha sido en 10 cuotas. En la medida en que se da el recibo de pago, se hará una nueva orden de asignación. Con el mismo pasaporte, ¿no? Siempre he dicho con un solo pasaporte electrónico definitivo, pero con distintas órdenes de asignación. En el caso de mecanismos de solidaridad en que las compensaciones por formación se calculen, acá está, creo, lo que decía Sarkis, me parece. En los casos de que mecanismos de solidaridad en que las compensaciones por formación se calculen en una